Qué gusto saludar al doctor Rafael Rojas, analista internacional. Gracias, Rafael. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Manuel. Un gusto saludarte. Gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves el panorama? Porque estamos, digamos, en el mundo en el que el régimen se dice ganador. Nicolás Maduro asegura se reeligió, ganó los comicios de ayer y la oposición acusa fraude. Se dicen víctimas de un robo mayúsculo, apuntan. ¿Cómo ves las cosas en Venezuela, Rafael? Sí, bueno, era un escenario muy esperable y previsible de que desde el domingo el presidente Nicolás Maduro anunciara, bueno, más bien el Consejo Nacional Electoral anunciara el triunfo de Maduro en su intento de reelección con una cifra que incluso algunos intentamos más o menos localizar en torno al 50 o el 51%. Y eso fue lo que sucedió con la reacción también que se esperaba. Naturalmente, en un sistema electoral como el venezolano, que tiene por un lado, digamos, una fuente automatizada y electrónica de voto en computadoras, y por otro lado, un registro impreso, que son las actas de cada mesa electoral, tiene que haber un cotejo de esas dos fuentes, ¿verdad? Y en este caso no se produjo el cotejo. El Consejo Nacional Electoral se tardó 6 horas, lo cual es rarísimo en Venezuela porque ese voto automatizado, ¿verdad?, permite un cotejo inmediato. Se demoró más de 6 horas y luego de las 6 horas la información que dio no estaba basada en las actas. Al día de hoy, el Consejo Nacional Electoral todavía no ha emitido públicamente el cotejo de las actas de las mesas electorales. Dice el presidente del Consejo Electoral que eso se debió a un ataque ciberterrorista de ayer en la tarde, pero la página de la autoridad electoral todavía hoy está desactivada, está bloqueada. Así que es una situación de muchísima incertidumbre. Los datos no son confiables, no solo para la oposición, la ciudadanía crítica, digamos, venezolana, sino para buena parte de la comunidad internacional. Hemos visto los posicionamientos de muchísimos países latinoamericanos, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá, pero también de Naciones Unidas, y muy importante del Centro Carter, que fue el único organismo internacional que pudo preservar su capacidad de observador en las elecciones. Entonces, doctor, con este escenario que nos dibujas, la afirmación, digamos, del Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamando presidente por 6 años más a Maduro, pues no tiene demasiados argumentos. ¿Y qué puede venir del otro lado? Porque estamos registrando ahora manifestaciones, muchas protestas en distintas ciudades de Venezuela. ¿Qué puede venir? Sí, eso era parte también del escenario que se esperaba. Mira, yo creo que seguirá la presión sobre el gobierno de Venezuela para que presente las actas y evidencia verificable de que en efecto Maduro se reeligió, por lo que sostiene la oposición y sostienen analistas y académicos muy conocedores de este proceso. Eso no va a suceder porque en efecto la tendencia que ellos notaban ya con el 40% de las actas cotejadas, ¿verdad? El voto electrónico con las actas, el 40% que ellos veían daba una victoria muy amplia al candidato opositor Edmundo González, y por lo tanto piensan que esa tendencia no pudo revertirse, sobre todo cuando el sistema se cae. O sea que no hay manera. Entonces yo creo que estamos en una situación en la que el gobierno venezolano dice que Maduro se reeligió, la comunidad internacional, la oposición y buena parte de la ciudadanía no le creen, y yo creo que viene una confrontación. Es decir, ahora a lo que se enfrenta ese gobierno es así reprime esas manifestaciones o no, si lo hace con la misma brutalidad que vimos entre 2017 y 2019, y eso generará mayor conflicto. El avance que hubo de distensión entre el gobierno de Venezuela y Estados Unidos por un lado y la Unión Europea, yo creo que se desaparecerá. O sea, vendrá un momento mayor de tensión y confrontación y probablemente de aislamiento internacional
del gobierno de Nicolás Maduro. Qué cosa. Pues difícil el panorama. Parece que en esta la oposición no va a ceder tan rápido, doctor. Se veían muy animados, confiados de poder, ahora sí, por fin, después de tantos años, obtener el triunfo. No parece que vayan a conceder tan fácil una victoria a Maduro. No, bueno, porque es que esta es una oposición que después de muchas divisiones se ha unido en torno a la ruta electoral. A partir de los acuerdos en Barbados entre representantes del gobierno de Nicolás Maduro y representantes de la oposición. Después de esos acuerdos, el gobierno, digamos que ha abandonado algunos de los protocolos firmados, como por ejemplo aceptar las candidaturas, inhabilitó a 2 candidatos antes del actual, de Edmundo González, a María Corina Machado, y a otro, un sucesor que ella sugirió, ¿verdad? O sea que hubo 2 inhabilitaciones antes, ¿no? Pero aún así yo creo que la oposición se unió. Ahora yo creo que sí puede haber, puede abrirse la posibilidad de una división en torno a estas movilizaciones, porque una vez, que se cambia la ruta electoral por la de la desobediencia civil y la salida a las calles, ya ahí empiezan naturalmente las divisiones. Pero por lo pronto la oposición también tiene razones para estar unida porque está impugnando la reelección de Maduro, ¿no? Y esa impugnación va por vías institucionales. Pues pendientes de lo que ocurre en Venezuela, en la muy convulsionada Venezuela. Gracias, doctor, por estos minutos. Muchas gracias, Rafael. Un abrazo, cuídense. Gracias, muy buenas tardes, el doctor Rafael Rojas.